Bienvenidos, ¿cómo les va? Buena jornada para todos. Hoy se realiza el segundo gran tuitazo mundial apoyando la cooperación y solidaridad médica internacional que presta Cuba a países afectados por COVID-19. Allí van a ver ya en redes sociales algunas etiquetas, algunos hashtags activados. Solidaridad salva vidas, por ejemplo, es uno de ellos. Les preguntamos justamente si se van a sumar a la iniciativa. A esta hora hay más ya de 400 participaciones y estamos comenzando el programa, así que muchas gracias. Va a ser un debate muy interesante y muy rico el que se genere hoy en nuestro programa a raíz justamente de esta propuesta en redes sociales. También hemos sumado otro interrogante allí en nuestra cuenta en Twitter. Preguntamos por qué algunos presidentes se apuran en romper la cuarentena para volver al ruedo económico, desoyendo incluso a la Organización Mundial de la Salud. Tienen algunas opciones, si quieren se toman un ratito más, escriben su opinión, tienen también la posibilidad de hacerlo. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram, vamos a sumarnos, cada vez somos más. Con el objetivo de fortalecer la campaña en contra del bloqueo económico que Estados Unidos ha impuesto a Cuba, organizaciones de derechos humanos y sociales darán continuidad al segundo gran tuitazo mundial con las etiquetas bloqueo no, solidaridad sí y solidaridad salva vidas. La campaña busca fortalecer la cooperación y solidaridad médica internacional que la mayor de las Antillas ha dado a los países afectados por la pandemia del COVID-19. Ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia, Estados Unidos mantiene las medidas coercitivas unilaterales, provocando graves consecuencias humanitarias en todo el mundo. Aunque los medicamentos, suministros médicos y pruebas para el despistaje del virus están exentos de las sanciones por el derecho internacional, los países que sufren estas sanciones no pueden comprar ni transportar fácilmente los medicamentos. La pandemia del nuevo coronavirus exhibe lo que supone el bloqueo contra naciones como Cuba, Venezuela e Irán. Las empresas aéreas y marítimas encargadas de hacer el transporte de estos suministros se han negado debido a las amenazas y sanciones proferidas por el gobierno de Donald Trump. Esta pandemia abre al mundo la necesaria discusión del levantamiento de todos los embargos, bloqueos y sanciones originados por la política estadounidense. La ayuda médica especializada que Cuba puede ofrecer al mundo está llena de esas dificultades. Cuba adquiere mayor relevancia con el tema de las brigadas médicas, que son ya una tradición para responder a problemas sanitarios y de desastres naturales en otras partes del mundo. La isla tiene hoy una importancia estratégica multinacional para enfrentar la pandemia del COVID-19. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo la jornada de movilización contra los bloqueos, embargos y sanciones económicas de la isla puede fortalecer la cooperación internacional para apoyar el levantamiento de las mencionadas medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos. ¿Qué dice nuestro portal Telesur? Rusia denuncia que sanciones de Estados Unidos frenan lucha contra el COVID-19. Moscú refirió un hecho en el que Estados Unidos bloqueó el equipo médico destinado a Cuba. Pasó el 22 de marzo cuando la empresa Alibaba anunció el envío de 2 millones de máscaras, 400.000 reactivos de diagnóstico y 104 ventiladores para 24 países de América Latina y el Caribe. El 1 de abril, el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, denunció que el bloqueo que aplica Estados Unidos a Cuba impidió a la empresa Alibaba llevar este donativo a suelo cubano. Eso pasaba, el mundo lo veía también y seguía este tema, este comportamiento a través de redes sociales. Periódico dice, CARICOM pide levantamiento de sanciones contra Cuba y Venezuela. Lo anterior trascendió en la cumbre urgente que hizo el organismo, lo hizo videoconferencia, convocada por Barbados, el país que tiene en este momento la presidencia pro tempore de CARICOM. Abordaron la situación sanitaria, seguridad alimentaria y protección de los ancianos ante el COVID-19. Buscan una ayuda y Cuba está haciendo también en estos países centroamericanos una gran tarea solidaria con sus brigadas de contingentes médicos que se llaman Brigadas Henry Reeve y que se especializan en desastres y en grandes hechos donde se requiere justamente la solidaridad internacional. Prensa Latina dice campaña popular en Siria contra el bloqueo y las sanciones. En el movimiento artista de todas las manifestaciones culturales, destacadas figuras de la sociedad siria, medios de comunicación muestran esta iniciativa
que lleva todos los temas relacionados con el sector de la salud y sus letales consecuencias. Los activistas, en este caso en modo artístico, alegaron que Estados Unidos está al frente de los gobiernos que violan las leyes y exigen, por lo tanto, el levantamiento de sanciones. El embajador de Cuba en Marruecos también dijo lo siguiente: Cuba presente en 20 países con 21 brigadas médicas especializadas, aportando en el combate contra COVID-19. La última de ellas acaba de llegar a Qatar. El mundo necesita mucha cooperación y solidaridad para encarar esta pandemia. Allí algo entonces de lo que va pasando a esta hora. Suma un tuit del exdiputado de Brasil, Renato Simoes, quien indicó que a pesar del bloqueo criminal que impone Estados Unidos con la administración Trump, Cuba mantiene y expande brigadas médicas que luchan contra el coronavirus en 37 países, ayudando a evitar el colapso de los sistemas de salud. Me espera en Cuba a esta hora, en vivo y en directo, está Nayara Tardo. Nayara, vamos a hablar ya de cómo se plantea hoy en redes sociales justamente este apoyo al pueblo cubano y a sus médicos y a sus brigadas sanitarias. Hola Marcela, un gusto saludarte. Gracias. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur. Efectivamente, varias organizaciones y movimientos sociales han convocado a una jornada de movilizaciones en apoyo a Cuba, también a Venezuela y a Nicaragua, y en rechazo al bloqueo y a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a estos países. El Foro de Sao Paulo ha convocado para este jueves un tuitazo mundial en apoyo a estos países y en rechazo a estas políticas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En el tuitazo de hoy, Marcela, estarán usando las etiquetas solidaridad sí, bloqueo no, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no al bloqueo. Serán las principales etiquetas que estarán usando en las redes sociales para visibilizar esta campaña en estas redes sociales en el mundo. Marcela, el gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra la isla constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país y es una violación también de los derechos de los ciudadanos cubanos. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha dicho recientemente que es también un impedimento para la convivencia pacífica, sobre todo en medio de la situación epidemiológica que vive el mundo, Marcela, y que a Cuba específicamente la ha afectado. Pues, como comentabas hace unos minutos, recientemente una compañía china, la compañía Alibaba, que traía un donativo a la isla para enfrentar a la COVID-19, no pudo entrar al país, pues la compañía estadounidense que estaba contratada para la transportación de este donativo declinó ante estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente también el sitio Newsweek citaba a un alto funcionario del Pentágono que decía que tenía evidencias de que había tráfico de drogas en Cuba. Esto forma parte también de esta campaña mediática que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos y la Casa Blanca para intentar desacreditar al gobierno cubano, además de este bloqueo y de estas sanciones que hace casi 60 años han impuesto al país. Marcela, en medio de toda esta situación, Cuba ha reiterado que la cooperación y la solidaridad es la única vía para enfrentar esta crisis que vive el mundo ocasionada por la pandemia de la COVID-19. A pesar de estas medidas unilaterales impuestas contra Cuba, la isla caribeña mantiene alrededor de 28,000 colaboradores en unos 59 países. En medio de esta situación por el coronavirus, Cuba ha enviado unas 20 brigadas médicas a todo el mundo para apoyar el enfrentamiento a este virus. Por primera vez la brigada Henry Reeve llega a un país europeo, ya en Italia. Hay 2 brigadas médicas cubanas, una trabajando en la región de Lombardía y otra en la región de Piamonte para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19. Y estas son algunas de las razones que estarán exponiendo hoy en las redes sociales estos movimientos que han convocado a este tuitazo para apoyar a Cuba y para exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, Marcela.
Muchas gracias. Me esperan en México el doctor Adalberto Santana. Allí me voy. ¿Cómo le va? Buen día. Marcela, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Aquí estamos en cuarentena, preparándonos, disfrutando también en pantalla de nuevos contenidos y de nuevos conocimientos. Cuanto más sabemos, más soberanos somos, ¿o no, doctor? Así es, en efecto. Y hoy es una fecha muy importante, viendo la necesidad de fortalecer la solidaridad con Cuba, especialmente porque hoy se cumplen 59 años, cuando hace exactamente esas casi 6 décadas, el entonces presidente Fidel Castro Ruz declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. Desde entonces hasta nuestros días, Cuba ha sido un país muy solidario. Ha sido un país que ha dado y brindado la solidaridad a todos los pueblos del mundo, y particularmente durante fenómenos como el ataque de huracanes, la afectación de epidemias, como se ha demostrado en nuestros días y en otros momentos de la historia de la solidaridad cubana. Incluso recordemos que en 2005 Cuba se hace presente en los Estados Unidos cuando se afecta, sobre todo en la parte de Nueva Orleans, por el huracán Katrina. Cuba ahí está presente. Y hoy precisamente Cuba se expresa esta solidaridad, esta ayuda médica cubana en 4 continentes. Está presente en América Latina, en África, en Asia y en Europa. De tal manera que es un ejemplo a emular por parte de este gran país, pequeño en su territorio, pero grande en su ayuda y solidaridad hacia los pueblos cuando estos lo necesitan. ¿Sabe que sorprendió al mundo justamente esta respuesta de las brigadas sanitarias cubanas? No porque no tuvieran vigencia o no se conocieran justamente sus ideales, sino porque rompe el paradigma de lo ideológico y habla de que cuando hay un hecho extraordinario, Cuba tiene sus médicos preparados, que no es que plantea, que tiene un plan a largo plazo para... No. Ya en acción estuvo esta cantidad de gente para llegar incluso a Qatar con su medicina. Y creo que ese es un punto donde también hay que resaltar y nos mueve justamente desde nuestros propios países a emular iniciativas como esas, a estar preparados. Listo, ahora. Este es el momento que desde el Estado también se busquen nuevas formas de llevar adelante iniciativas solidarias, ¿o no, Adalberto? Así es, hay un elemento central que habría que entender: por qué Cuba tiene esa capacidad de apoyar médicamente a muchos pueblos del mundo. Decíamos ahorita recientemente en Qatar, en Angola, en muchos países del Caribe, e incluso en Italia con 2 brigadas médicas, o en Andorra, y esto lo seguirá haciendo Cuba, porque hay un elemento fundamental en lo que ha sido el proyecto de la Revolución Cubana. En la tasa de médicos a nivel mundial, Cuba destaca porque tiene, por cada 1,000 habitantes, tiene 9 médicos. Esta cifra ningún país en el mundo ha logrado realizar, solamente Cuba, y esto le da un gran potencial para que sea precisamente esa revolución, ese país y ese pueblo muy solidario, muy preparado para combatir los grandes riesgos y los grandes fenómenos epidemiológicos que hoy se presentan en el mundo. Y esta realidad cubana es precisamente más la solidaridad sin intereses, sin ideologías, sino con el propósito de apoyar a cualquier país. Pues ahí está presente Cuba, y no dudamos que también Cuba quiera apoyar al pueblo norteamericano. El problema no es de los Estados Unidos como pueblo, el problema es de su gobernante Donald Trump y de la llamada mafia cubano-americana que domina la política exterior norteamericana, y en especial creando bloqueos contra Cuba, contra Nicaragua o contra Venezuela, que en este momento es lo que se está enfrentando, pero que sin embargo Cuba tiene el respaldo y la solidaridad de diversos países que llaman a que Donald Trump, su gobierno, quite el bloqueo criminal que ha generado por más de 60 años contra este heroico pueblo cubano.
¿Cómo estarán las perspectivas sobre ese punto? El G20, por ejemplo, se ha reunido y ha anunciado un par de líneas de trabajo, que si bien es vendido desde los medios de comunicación como se condona la deuda, cuando uno va a ver la letra chiquita y la información, lo que finalmente aparece en el documento final como resolución, es que se van a diferir algunos pagos, se van a tomar algunas acciones, pero específicamente sobre Cuba no hay anuncios. Y también esto me gustaría conocer su opinión. Sí, evidentemente que el gobierno de Trump, sí, y sus aliados potenciales, esta derecha cavernícola al interior de los Estados Unidos o incluso en algunas otras regiones, pues sabe que un enemigo a vencer es el ejemplo moral de la Revolución Cubana y ha sembrado todos estos tropiezos que le están generando a la Revolución Cubana, a su pueblo y a sus médicos para poder avanzar en la solidaridad. ¿A qué se debe en buena medida esto? Bueno, porque Trump no puede resolver el problema que está afectando tremendamente al propio gobierno norteamericano, al propio interés de los ciudadanos estadounidenses. Y no tan solo se ve con el caso del bloqueo que se ha reforzado contra Cuba, sino que también Trump ha retirado el financiamiento, el apoyo que su gobierno está obligado a dar a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenemos una actitud muy beligerante, enfermiza, ¿sí? una actitud rapaz contra todos aquellos organismos internacionales y países como Cuba que brindan en este momento de crisis epidémica, una gran solidaridad con los pueblos del mundo. Ahí está el asunto, en el gobierno de Trump, en las actitudes casi fascistoides de ese gobierno contra la solidaridad internacional y específicamente contra Cuba. Doctor, le agradezco mucho este tiempo. Hasta la próxima. No, muchas gracias, Marcela. El doctor Adalberto Santana nos acompañaba en el análisis. Voy a ver también esta pregunta que tiene gran movimiento a esta hora. Hoy se hace el segundo gran tuitazo mundial apoyando la cooperación y solidaridad médica internacional que presta Cuba a países afectados por el COVID-19. Se suma a la iniciativa, preguntamos si allí tienen las etiquetas por si decide hacerlo. Sí, dice el 86,4%, no 10,6% y no sé 2,9%. 535 votos a esta hora, allí tienen la actualización, tienen tiempo para seguir participando y respondiendo a este interrogante. No crean que porque dejamos de abordar este tema no pueden hacerlo. No, todavía estamos a tiempo. Vamos a ver cómo finalizamos a la tardecita, tarde-noche, hora de Venezuela, cómo finalizamos con ese porcentaje de votos y qué es lo que ustedes nos han escrito. Me preparo entonces para ir sumando a esta hora nuevas informaciones. Pausa muy rápida y ya volvemos. Fíjense que hoy también hay una efeméride importante que es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Si estamos en casa con los más pequeños compartiendo información, les invitamos a hablar de las fechas, tener justamente un poco de información sobre el tema y empezar a compartirlo con nuestros propios códigos y en casa siempre suma. Aquí los espero. Mientras la pandemia de coronavirus mantiene confinada a gran parte de la población del planeta, algunos países han empezado a planificar o incluso poner en marcha una progresiva vuelta a la normalidad. Esta decisión es fuertemente cuestionada por la Organización Mundial de la Salud, al considerar que la maniobra sería fatal y conllevaría a nuevos brotes de contagios. Algunos países europeos como España e Italia, que han sido golpeados severamente por los efectos pandémicos, buscan establecer un retorno a sus actividades para el caso del sector industrial. La Unión Europea cuestionó la decisión de algunos países miembros y declaró que levantar el régimen de confinamiento pudiera generar conflictos en el bloque comunitario. En Estados Unidos, el presidente de esa nación ordenó reactivar la economía desoyendo las recomendaciones sanitarias de la OMS, a pesar de ser el principal foco de contagio mundial. En la región de Latinoamérica, países como Brasil, Ecuador, Colombia no han cumplido con la normativa sugerida por la OMS y por el contrario atienden los intereses de las estructuras empresariales. La situación deja claros indicios de quién busca una solución al brote pandémico y quienes no.
Esta mañana en Agenda daremos cobertura a las iniciativas de algunos países que no guardan respeto por la integridad de la salud humana. Caso contrario, destacaremos del rol de China, quien lidera una férrea lucha contra la pandemia al punto de determinar niveles de contagios y cooperación internacional. Una nueva información, en este caso la agregamos desde la revista La Mar de Onuba. 5 secuelas que dejará en la OMS la suspensión de fondos por parte de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más contribuye, económicamente hablando, en la actividad financiera de la OMS y esta parálisis dejará, mientras dure, grandes consecuencias en la entidad internacional. ¿A qué secuelas tendrá que hacer frente la OMS mientras se mantenga vigente Estados Unidos y su postura? Débil capacidad de trabajo, dificultades de cooperación global frente al COVID-19, ralentización en la búsqueda de una cura, vacío económico irreemplazable, vulnerabilidad extrema de los países más pobres. Es muy vasto este artículo, así que si quieren ampliar sobre estos puntos que muestran allí, los invito a revisarlo. Telemetro dice, OMS muestra preocupación por medidas de confinamiento en países más pobres. Tedros Adhanom reconoció que el distanciamiento físico es casi imposible en países pobres a los que ahora está llegando la pandemia, por lo que pidió a esos gobiernos cautela a la hora de imponer confinamientos. Las autoridades deben considerar que en algunos países y comunidades las órdenes de quedarse en casa podrían no ser prácticas, ha dicho, e incluso causar daño involuntariamente. Allí fíjense distintas posturas y cómo se mueven las preocupaciones sobre en qué momento es el ideal para levantar cuarentenas, si no es el ideal, en qué momento es el más adecuado para hacerlo y cuando hablamos de daños que esto provocaría, no solo apelamos o hablamos de los daños económicos, hablamos de los daños a nuestras propias vidas. F dice, escuelas y guarderías en Dinamarca siguen con la reapertura entre algunas críticas. Guarderías y escuelas siguen con esta reapertura iniciada ayer después de un mes de cierre, dentro de lo que llaman las autoridades una primera fase de normalización, una medida que genera críticas por su premura y por algunos problemas de comunicación de las autoridades. Se implantará de forma gradual con muchas limitaciones por higiene o por seguridad. Esto ha hecho que apenas la mitad de los municipios abrieran sus centros el primer día, ayer, y que la incorporación sea lenta, sobre todo en Copenhague. Allí entonces estamos hablando de distintos puntos. Vamos ahora con algunos criterios que se muestran sobre cómo y cuándo levantar confinamiento establecido por la OMS. Primer lugar, tenemos que el organismo pide controlar la transmisión, implica revisar todas las cadenas de contagio y la transmisión comunitaria. Además, me voy al segundo punto, detectar nuevos casos, detectar, testear, aislar, tratarlos, evitar que se manifiesten justamente nuevos contagios, lo que llaman aplanar la curva. Y también este plan habla de la importancia de identificar a esos positivos. Hospitales y residencias. En estos lugares hay que minimizar riesgos, dice la OMS. ¿Por qué? Porque justamente allí la importancia de bajar los brotes. Luego, si vamos a otra recomendación, en este caso siempre estamos hablando de líneas, 5 líneas que da OMS. La cuarta es, escuelas y centros de trabajo, también aquí buscan minimizar riesgos de brotes. Implementar prevención, y este es el único requisito que se cumple por ahora, prevención en los centros laborales. El punto 5 plantea cómo tratar los casos importados, los casos procedentes de otros países, mejorar la detección precoz de COVID-19 y para esto es fundamental los insumos, los tests. Punto 6, población concienciada, plenamente educada, comprometida, capacitada. Cada uno de nosotros, dice OMS, tiene un papel que jugar en esta epidemia y a eso apelan cuando hablan de que nos mostremos como ciudadanos conscientes y responsables. Algunos de estos gobiernos amenazan con levantar el confinamiento bajo exigencia del mercado, así como está planteado un mercado capitalista, obviando la seguridad sanitaria. Y fíjense los resultados, Estados Unidos tiene 600.000 casos, España tiene más de 175.000, Italia más de 165.000, Alemania más de 133.000, Francia más de 130.000. Y cuando vayamos al continente americano vamos a ver que Brasil está allí al tope con más de 28.000 casos y Canadá en América del Norte con más de 28.000 casos.
En Perú se dan 11.000 casos, más siempre más adelante lamentablemente. Chile más de 8.000, Ecuador más de 7.000. Allí tienen así en un vuelo rápido datos, números, estadísticas que nos llevan a dar justamente la situación actual en esos países. Hay algunas de estas naciones que cumplen confinamiento sugerido por la Organización Mundial de la Salud. China de esa forma ha logrado parar la cadena de contagios. Allí van a tener también ese panorama para abordar. En Cuba se cumple cuarentena. En Rusia han cortado la cadena de contagios y han sumado cooperación internacional aplicando esta medida. En Irán hay recuperación de casos que presentaban COVID-19. En Venezuela hay una cuarentena, hay un distanciamiento social también que se aplica en este momento, al igual que en Argentina. El gran tema aquí es que dos países que son muy importantes, que deberían trabajar con igual responsabilidad estos puntos, no lo hacen, y es el Brasil de Bolsonaro y es la Colombia de Duque. El director de la Organización Mundial de la Salud ha lanzado al mundo una advertencia muy clara. Deseamos, como el que más, ver el fin de los confinamientos, pero si se hace demasiado deprisa, puede producirse un repunte mortal de la pandemia. Así de clarito habla el director de la OMS. Me voy a España, me espera Eduardo Marín con los últimos acontecimientos. Cuando quieras, compañero. Saludos desde Madrid. Por el momento España tan solo cumple uno de los 6 requisitos de la Organización Mundial de la Salud para relajar las medidas de confinamiento, para salir de ese confinamiento en el que sigue sumida la población española desde mediados de marzo. Es el requisito que tiene que ver con las medidas de protección en las escuelas y en los centros de trabajo. Y es que en España el pasado lunes volvieron al trabajo los trabajadores no esenciales y se supone que las empresas tienen que estar transmitiéndoles unas medidas de prevención y de seguridad en esos puestos de trabajo. El resto de trabajadores o tiene suspendida su actividad o está haciéndolo desde su residencia habitual a través del teletrabajo. Además, también los estudiantes universitarios y no universitarios no están yendo a clase, por lo tanto este requisito sí que lo cumpliría. El estado de alarma en el que está sumido España está previsto que dure hasta el próximo 26 de abril, pero todo apunta a que Pedro Sánchez, tras la aprobación del Congreso de los Diputados, alargará este estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. Hasta entonces tiene España para poder cumplir los otros 5 requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto con unos datos que hacen de España uno de los países más afectados por este nuevo coronavirus. Y hay casi 183.000 infectados, más de 19.000 muertos, y la buena noticia es que hay casi 75.000 recuperados. Gracias, Edu. Me espera Iñaki Gil de San Vicente. También vamos a ir con él a abrir el espacio de análisis justamente. Y vamos a sumar interrogantes de por qué algunos presidentes se apuran en romper la cuarentena para volver al ruedo económico, desoyendo incluso a la Organización Mundial de la Salud. Esa es la pregunta que tenemos planteada en red social Twitter. Así que tengan en cuenta entonces esto cuando vamos a sumar análisis. Bienvenido, Iñaki. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias a ti por atendernos. Hablemos de las premuras justamente con las cuales el sistema capitalista, aunque se está ahogando, no termina de ahogarse. Bueno, no termina de ahogarse porque nosotros no le terminamos de meterle la cabeza debajo del agua. Esa es la razón fundamental. Cuando le metamos bien la cabeza debajo del agua y avancemos hacia la luna y el sol y el calor y la libertad, pues seguro que acabaremos con el capitalismo, ¿no? Pero bueno, vamos mientras tanto, ¿no? Una de las noticias más aterradoras que se ha producido en esta última semana es la decisión de Donald Trump, del Partido Republicano y de la burguesía norteamericana, de suspender la entrega de esos casi 900 millones de dólares, casi 900 millones de dólares, exactamente 880 millones de dólares, que Estados Unidos daba a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud es una organización meramente consultiva, no es una organización que tenga poder político, ni poder sanitario, ni poder tecnológico, ni poder,
fáctico ninguno para imponer los consejos que ella emana, ¿no? Se creó en el año 1949 con una función. En el año 1949 la Tierra, el planeta, estaba justo saliendo de la Segunda Guerra Mundial y el panorama era desolador, ¿no? Pero muy astutamente no se le dio ningún poder fáctico. La Organización Mundial de la Salud, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, a diferencia del Banco Mundial, a diferencia de otros organismos incondicionales de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún poder fáctico, tiene un poder legítimo. Yo creo que esto es de legitimidad, de prestigio. Y ese es el prestigio que le quieren hundir. Y como no se lo pueden hundir, ahora Estados Unidos ha empezado, digamos, a intentar asfixiarla económicamente. ¿Por qué? Pues por un montón de razones, 4, que igual las podremos ver muy resumidamente en los pocos minutos que tenemos. Lo invito a hacerlo porque realmente la lectura que necesitamos en este momento nos empodera. Así lo hemos planteado hoy en nuestra agenda al espacio de reflexión y de debate. Bueno, la primera cuestión que hay es que esta decisión de Donald Trump la había anunciado hace una semana, pero ya había rumores con anterioridad cuando se vio y cuando ya la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado hace 20 días advirtiendo que Estados Unidos sería el núcleo fundamental del estallido de la pandemia por una serie de razones, entre los cuales, aunque no lo decía abiertamente, sí dejaba insinuar el desastre sanitario, el abandono de derechos sanitarios elementales, el desprecio hacia la salud pública, etcétera. Todo eso iba a suponer que, como ha ocurrido, que Estados Unidos sea, digamos, la hecatombe, ¿no? Para salir de ese apuro, y aquí es una de las primeras razones, y para evitar el desastre en el prestigio del Partido Republicano y en el prestigio de Donald Trump, lo que ha hecho, como siempre Donald Trump, ha echado balones fuera, o peor, como se decía históricamente, matar al mensajero. El mensajero había advertido, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, había advertido que Estados Unidos sería una hecatombe. Lo que ha hecho Donald Trump es intentar matar al mensajero con efectos terribles para toda la humanidad. La segunda cuestión es que no solamente es el Partido Republicano ni los negocios personales de Donald Trump, es el conjunto de empresas, de la farmaindustria, de la industria farmacológica mundial, que últimamente están teniendo conflictos muy fuertes con la Organización Mundial de la Salud en lo que corresponde, por ejemplo, a la medicina, digamos, de precio barato, a la salud pública, a la salud gratuita, a los medicamentos de patente blanca, a la capacidad que puede tener, por ejemplo, la India, o que cuando estaba Lula en el gobierno en el Brasil, la capacidad que podía tener el gobierno de Lula en el Brasil, ahora no, pero entonces sí, para, por ejemplo, sacar medicamentos blancos contra el VIH, etcétera. Aquella batalla durísima la ganó, en cierta forma, la ganaron las grandes empresas. No hace mucho, Alemania y Estados Unidos ha conseguido vencer a la Organización Mundial de la Salud al imponer el secreto de los precios de la medicación. Es introducir la lógica capitalista en algo tan elemental para que los gobiernos no conozcan el precio de una medicación producida en las grandes transnacionales, ¿no? Y por tanto no solamente es Donald Trump y el Partido Republicano con intereses electorales inmediatos, que eso es cierto, sino también por el fondo hay un combate muy duro entre la salud pública, que en términos científicos yo definiría como los derechos concretos socialistas a una salud pública, y los derechos abstractos burgueses hacia una salud privatizada, ¿no? Este es un combate que se está librando de una intensidad tremenda y que va aumentando, ¿no? Esa sería la segunda razón, ¿no? Luego hay otras dos razones. La razón específica del combate de Estados Unidos con China,
porque Donald Trump ha utilizado a Taiwán, que es una potencia incondicional de los Estados Unidos, ha utilizado a Taiwán como argumento para dejar de pagar los 880 millones de dólares, y aquí podríamos extendernos mucho, pero no tenemos tiempo. El combate que hay entre el eje euroasiático, liderado en estos momentos precisamente por Cuba en todo lo referente a la salud. Cuba es hoy por hoy la primera potencia mundial en la defensa de la salud humana, y eso es intolerable para las empresas transnacionales representadas por Donald Trump en estos momentos, ¿no? Y de inmediato, por tanto, el choque con China, el choque con Rusia, el choque con Irán, el choque con Venezuela y sobre todo y fundamentalmente el choque con Cuba, ¿no? Y por tanto hay una batalla dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, un tema al que tendremos que prestar cada vez más atención. Se está produciendo en el mundo un repunte planificado, estratégico, del irracionalismo autoritario, neofascista terrible, unos ataques sistemáticos a la ciencia crítica, unos ataques sistemáticos a los derechos concretos de la humanidad, que son inseparables del comportamiento de estas grandes empresas, estos grandes negocios que quieren obligar a la humanidad trabajadora a morir en sus empresas, ¿no? El mismo Donald Trump ha amenazado ayer con aplicar una ley de excepción que ningún presidente de los Estados Unidos nunca ha aplicado, una ley de excepción que le permite suprimir las atribuciones del Congreso para imponer él por dedo la dedocracia, como si fuera una monarquía, la monarquía española intentando acallar, por ejemplo, a Chávez, aquel hecho desastroso y denunciable desde todos los puntos de vista. En cierta forma ahora lo quiere aplicar Donald Trump al propio Congreso norteamericano, una ley que ningún presidente de los Estados Unidos ha utilizado hasta ahora. Tenemos 100.000 casos, por ejemplo, en su tiempo, acordémonos, en Gran Bretaña, Boris Johnson intentó suprimir durante 3 meses el funcionamiento del Parlamento británico para imponer el Brexit a la brava. En Alemania se está planteando reducir los derechos de libertad de expresión en Internet. En el Estado español incluso un órgano oficial como es el CSIC, el Centro de Investigaciones Sociológicas, está haciendo una pregunta capciosa sobre si hay que controlar el derecho a la información científica. En el Estado francés, por ejemplo, se están imponiendo restricciones muy concretas. Y el último, y por no extendernos, que sería abrumar ya y excedernos en el tiempo, las nuevas leyes que se están implementando en Gran Bretaña permiten una intervención política militar del Parlamento británico. Este contexto internacional de autoritarismo y de irracionalidad anticientífica el que está envolviendo, por ejemplo, las pretensiones de acabar con la Organización Mundial de la Salud como organismo que aconseja cuál es la mejor ciencia médica para salvar a la humanidad trabajadora. Hay un combate global en el mundo. Muchas gracias, Iñaki. Allí la importancia justamente de escucharlo completico, sin interrupciones y tomar nuestra propia opinión sobre el tema. Fíjense, en Twitter hemos preguntado por qué algunos presidentes justamente se apuran en romper la cuarentena para volver al ruedo económico, desoyendo incluso a la OMS. Puro negocio, dice 20%, capitalismo salvaje, 77%, 77,2%, y no sé, 2,9%. Les dejo así rapidito una información que publica la Deutsche Welle sobre el tema que acotaba, sobre el cual hablaba nuestro invitado. Donald Trump amenazando este miércoles 15 de abril del 2020 con usar sus potestades ejecutivas para forzar un receso del Congreso y así poder nombrar él funcionarios cuyas nominaciones, según él, están siendo bloqueadas por legisladores demócratas. Ha dicho Trump, y esto es literal, ejerceré mi autoridad constitucional para levantar las 2 cámaras del Congreso. Sentenció el presidente republicano, rueda de prensa, Casa Blanca, jornada de ayer, acusando a los demócratas en el Senado de retrasar la confirmación de sus candidatos a varios altos cargos y señalando que suspender el Congreso le permitiría
hacer los nombramientos. Así entonces las cosas, me voy a seguir ampliando informaciones que tienen que ver justamente con reanudación parcial o no de actividades. India, por ejemplo, autorizó reanudación parcial de actividades laborales a partir de la próxima semana. Sectores que vuelven al ruedo laboral y aquí le contamos cómo lo van a hacer. Un documento del Ministerio de Interior de la India autoriza todas las actividades agrícolas y hortícolas del país a volver a laborar con normalidad. Asimismo, ha dado luz verde a todo el tráfico de mercancías a partir del próximo 20 de abril. La decisión del gobierno indio fue vista con buenos ojos por las zonas rurales del país que trabajan en la agricultura, sector que emplea el 59% del total de la fuerza laboral del país. Y el 70% de los hogares rurales dependen de ella para subsistir, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Por otro lado, la cartera ministerial ha precisado que los mercados tradicionales, conocidos como mandis en hindi, abrirán sus puertas. El país asiático ha experimentado una fuerte interrupción en las cadenas de transporte desde que impuso un restrictivo confinamiento de 21 días el pasado 25 de marzo para frenar el avance del coronavirus COVID-19, que se ha cobrado la vida de más de 370 personas y ha contagiado a más de 11.400. Las ventas al retail en Estados Unidos registraron una caída en el tercer mes del año por esta situación de pandemia. Datos difundidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos revelan que ventas minoristas, a eso nos referimos cuando hablamos de ventas al retail, registraron una caída de 8,7% en marzo. Tal resultado superó con creces el descenso récord anterior del 3,9% que tuvo lugar durante la gran recesión. Noviembre del año 2008 también fue una situación particular para analizar. Los sectores más afectados son ventas de automóviles, que cayeron 25,6%, ventas de tiendas de ropa cayeron 50,5%, todo esto sin contar que restaurantes y bares cayeron casi el 27%. En Brasil, medidas de confinamiento han sido relajadas. Solo 47% de la población está en sus casas y ahora las autoridades de los hospitales temen por un colapso. En Sao Paulo, casi el 70% de las camas de al menos 5 hospitales en cuidados intensivos ya están ocupadas. La cifra aumenta drásticamente. El sistema hospitalario, dice un estudio previo, podría colapsar el próximo 19 de abril si no se respetan las medidas de distanciamiento social. Las autoridades estiman en 110.000 muertes las ocurridas en Sao Paulo, una ciudad con 46 millones de habitantes. Los médicos exigen insumos justamente para trabajar y evitar contagios. Brasil tiene un aproximado de 25.000 contagios y más de 1.500 muertos. Cortito y al pie me voy a pausa. El mundo conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud, le decía hace un ratito, y sobre esto tuiteó el presidente Maduro condenando este sistema de opresión y violencia. Ha dicho: en Venezuela estamos convencidos hoy más que nunca que solo a través del modelo socialista se puede garantizar derechos fundamentales a nuestros niños y niñas. Pausa rápida, aquí los espero. Vamos a iniciar el mundo deportivo. La basquetera puertorriqueña Isalis Quiñones va a figurar en el nombre de las jugadoras que probará suerte en el torneo de la WNBA, considerada la liga de baloncesto femenina más competitiva del mundo. Un sorteo que será transmitido por varias cadenas televisivas del mundo, por lo que Quiñones expresó que es un sueño hecho realidad jugar aquí. También espera jugar en las Olimpiadas de Tokio, que se disputa ahora el próximo año. Recuerden, fue pospuesta para el 2021 por la situación de pandemia, justamente por el COVID-19. Fíjense lo siguiente, lo que implica el sueño de muchas. No me quiero llevar rápido las imágenes porque saben que a esta hora hay muchos niños viendo la tele, sueñan con estar en este espacio. Entonces, atención, la oportunidad está lista. Esta niña con disciplina, con tesón y sobre todo con apoyo, allí la tienen dando declaraciones, ha demostrado lo que se puede lograr. Voy a la siguiente y ya me esperan también corresponsales en el mundo.
Futbolistas de la Juve, Daniel Rugani y Blase Matuidi fueron dados de alta por coronavirus. Respiran en la Juve. Los jugadores ya se recuperaron, dieron positivo, pero hay otros también contagiados. Así que el conjunto italiano sigue de cerca toda esta movida. Ha dado un comunicado oficial, va diciendo que hace doble control justamente del virus. Los exámenes ya dieron negativos, estos jugadores están recuperados y no tienen que respetar el aislamiento domiciliario. Así las cosas, me preparo a hacer un cambio de escena. Ya me esperan mis compañeros a lo largo del mundo. Me voy entonces a Estados Unidos, Ecuador y Argentina. A esta hora hacemos un cambio. De esas imágenes preciosas y del tenis, nos preparamos justamente a ir ya a abordar otras informaciones. Jorge Gestoso con nosotros, Denis desde Ecuador, Juan Carlos Bartolota desde Argentina. Abre Jorge, a la niña la dejamos, a la niña bonita la dejamos para luego con la actualidad de Ecuador. Jorge, bienvenido. Gracias, Marcela. Acaba de darse a conocer las nuevas cifras de desempleo y en la última semana 5.250.000 estadounidenses perdieron su trabajo, lo que hace que en las últimas 4 semanas la suma son 22 millones de estadounidenses desempleados. Eso significa que se han borrado desde el 2008, que fue la última crisis, absolutamente todos los empleos que se habían creado. Es decir, que encima de que hay un drama respecto a la pandemia del coronavirus, hay un drama cada vez mayor desde el punto de vista humano, ya que económicamente la gente no tiene más dinero y empieza a vivir de los alimentos que le dan los bancos de comida. Tanto es así que en Nueva York se está implementando un programa para justamente asegurarse de que le den ayuda alimentaria a los 5 millones de estadounidenses dentro de la ciudad de Nueva York, que es el epicentro del epicentro de la pandemia, para asegurarse que por lo menos pueden llegar a comer. Fíjense la importancia justamente de esto. ¿Cómo van en Ecuador con lo que es abastecimiento alimentario y no solo medidas sanitarias, Denise? Qué gusto saludarte, Marcela, y a todos mis compañeros que se conectan a esta hora. Bueno, en Ecuador todavía la situación sigue siendo crítica. Recordemos que el epicentro de esta pandemia es Guayaquil. Si bien hay diferentes proyectos que se han venido tomando adelante desde parte del gobierno nacional para poder atender en esta pandemia, principalmente en el lugar de abastecimiento, también hay muchos grupos de organizaciones sociales y trabajadores campesinos que han venido también organizándose principalmente en Guayaquil, que está cercado y cerrado a raíz de esta crisis sanitaria y luego también de que se declaró como el epicentro de esta pandemia en el Ecuador. Si bien el gobierno nacional insiste, ha dicho que toma las medidas necesarias, ya hay varias denuncias en los sectores particularmente más vulnerables, uno de ellos en Guayaquil, en Monte Sinaí, donde ya anteriormente tenían dificultad de tener acceso al alimento y principalmente al agua potable. Inclusive muchos de los ciudadanos de ahí todavía denuncian que si bien la municipalidad de Guayaquil ha dispuesto diferentes tanquetas de agua para que pueda llegar, puedan tener acceso al agua potable, muchas de ellas no llegan inclusive a los diferentes puntos de esta ciudad. Pero también, Marcela, en este sentido, aparte que si bien es importante el tema de abastecimiento, también el sector de la salud es un tema complicado en Ecuador. Todavía sigue habiendo denuncias desde los sectores, desde los profesionales de médicos y enfermeras que vienen también pronunciándose y diciendo y exigiendo que necesitan todo el equipo de bioseguridad. Gracias, Denise. Me voy con Juan. Se habla hoy en Argentina de reestructuración de deuda. Guzmán afina no solo el programa que va a presentar al FMI, sino que ayer en el encuentro con el G20 pidió también que se sumen los acreedores privados. Juan, hablemos por favor de este momento político que implica un momento financiero en República Argentina. Buen día, Marcela. Aquí estamos los feos de la información. Y además con la noticia que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que vos explicabas muy bien, la oferta que hoy espera el gobierno dar a los acreedores externos privados. Esto está marcado en principio dentro de algunos trascendidos periodísticos que han surgido, que indican que esa oferta, denominada aquí por algunos medios como agresiva, Carlos Heller, diputado oficialista, dijo que lo agresivo es la deuda externa, y que marca que la Argentina le estaría pidiendo o le estaría ofreciendo, mejor dicho, a esos acreedores externos por cada dólar de deuda que tienen en sus manos,
solamente entre 38 y 40 centavos. Esto implicaría una quita del 60% de la deuda en manos de estos acreedores externos. Y además, en las últimas horas, el gobierno le ha solicitado a la SEC norteamericana la posibilidad de cambiar esos viejos bonos de deuda por unos nuevos por un valor de 50.500 millones de dólares. También, Marcela, el gobierno le ha pedido al Club de París, con quien tiene o mantiene vencimientos de deuda por 2.100 millones de dólares, aplazar los mismos y llevar adelante un mecanismo de negociación diferente, inclusive con el tema de los intereses. Sobre este último punto de los intereses también se habla, siempre según trascendidos periodísticos, que el ofrecimiento del gobierno sería de congelar esos intereses hasta el año 2024. Por otra parte, hoy el gobierno anunciará esto en la Quinta de Olivos. Se especula que esta presentación la hará el propio presidente Alberto Fernández, y allí también, o antes de esa presentación, el presidente quiere una foto de familia, la denominada foto de familia, pero no con primeros mandatarios extranjeros, sino con los primeros mandatarios provinciales, inclusive opositores que viajarían a Buenos Aires para que los mercados externos vean una posición política consolidada, inclusive de oficialismo y oposición, para esta oferta que se le hará entonces a los acreedores externos de la República Argentina que cuentan ya con próximos vencimientos. Esta sería en principio entonces la oferta que haría el gobierno argentino a esos mismos acreedores, Marcela. Muchas gracias. Mientras tanto, también aquí poso para una foto de familia durante este momento. La imagen que vamos a reflejar justamente es los 4 participando de este momento. Sumamos herramienta tecnológica, gracias a todos. Jorge, un abrazo. Denise, igual princesa. Juan, seguimos atentos. Seguramente la jornada hoy nos depare algunas sorpresas, así que allí vamos, ¿sí? A todos. Muchas gracias. Gracias por confiar en nosotros.